Sí, sin más demora, porque teniendo en cuenta la hora que es y que ya tienen muchas más cosas y mucho más interesantes que decir, casi que empezamos. Así que como quieran, bien. Pues, hola, buenas tardes, muchas gracias. Y en primer lugar, que no se me olvide agradecer a los organizadores de la Universidad de Granada la invitación que han cursado a la Agencia Española de Protección de Datos para estar aquí esta tarde. En segundo lugar, quizás es ponerme la venda ante la voy a decir cosas que ya se han dicho por la Junta de... Voy a intentar lo menos posible, pero que ya se han dicho por la Junta del Defensor del Pueblo, la Defensora del Menor en Andalucía, porque yo creo que son situaciones comunes. Y también a este hilo lo que me gustaría es algunas de las cuestiones que ya he dejado apuntadas, pues también continuarlas. Yo empezaría más diciendo que bueno, la evolución, esta extraordinaria evolución de las tecnologías de información y comunicación que han experimentado en los últimos tiempos, el desarrollo de Internet es sin lugar a duda uno de estos fenómenos y que más han transformado nuestra sociedad. Ha creado un nuevo paradigma de comunicación y de tratamiento de la información, facilitando el intercambio y el desarrollo de conocimiento en términos hasta ahora desconocidos, proporcionando beneficios y ventajas que yo creo que no vamos a incidir en ellos porque de todos es conocido. Imagino que vienen a ser la presentación un poco lo que yo quiero ir reflejando en esta charla. Internet ha mejorado, como decía, nuestra calidad de vida, pero al mismo tiempo también está planteando problemas de gran trascendencia para la protección de la vida privada y problemas cuyo alcance yo creo que todavía no estamos en condiciones de calibrar o de valorar plenamente. Con Internet se han superado definitivamente por dos de los límites que siempre han jugado en nuestra intimidad, en nuestra privacidad, el límite del tiempo y el límite del espacio, ¿no? Hoy, como decimos también habitualmente, la suma de las memorias digitales que todo lo guardan, Internet que todo lo comunica y los buscadores que todo lo encuentran, pues lleva a que, con independencia de que la información sea reciente o remota, esté al alcance de cualquiera con una simple conexión de acceso a Internet. Como decía, esta difusión de accesibilidad universal de la información y de los datos personales en Internet genera nuevos riesgos y amenazas para la protección de la vida privada y de los derechos fundamentales. Riesgos y amenazas que aumentan, además, en el caso de los menores, que todos conocemos y los estudios así lo avalan, son unos usuarios, quizás no sé, intensivos, es decir, compulsivos, de Internet, en redes sociales, las aplicaciones que van surgiendo, ¿no? La Comisión, lógicamente, tiene riesgos. Se trata de un colectivo en fase de formación, es un colectivo vulnerable y al que les afectan, por supuesto, más las situaciones en las que se requiere esa formación, ese desarrollo de la personalidad que ellos todavía no han alcanzado. La Comisión Europea, en su comunicación sobre una estrategia a favor de un Internet más seguro para los niños del año 2012, nos hablaba de que 4 de cada 10 menores en su estudio manifestaron que habían estado sometidos o sujetos a una situación de riesgo, como puede ser la comunicación con desconocidos o el uso indebido de sus datos personales o como ser víctima de ciberbullying. Teníamos también aquí, no me quiero olvidar, las encuestas también en este uso de Internet masivo nos decían, las encuestas nos vienen diciendo que su uso por los menores en algunas franjas de edad es casi universal, ¿no? La encuesta del INE sobre uso de ordenadores y de tecnologías de información en los hogares para el año 2012 nos decía que alcanzaba el 96% en la franja de 10 a 15 años y el uso de Internet un 95,2%. Digo la del 2012 porque ya en el 2011 se alcanzaban franjas del 95 y el 89, o sea, franjas que llegaban casi a la universidad y aún así siguen creciendo el uso de las nuevas tecnologías por los menores.
Y a ello yo creo que debemos de añadir, o que se va a añadir, la incidencia que tiene el uso de los dispositivos portátiles, que están desplazando, o ya lo han hecho, a los clásicos ordenadores personales de mesa que están fijos, que se ven sustituidos por los smartphones, por las tabletas, que incluyen la posibilidad igualmente de acceder a Internet y a servicios avanzados en cualquier parte. El uso de estos instrumentos, de estos aparatos, de estas herramientas, lo decía Inteco y Orange en un informe del año 2011, que la edad media en el uso de la telefonía móvil estaba en 11,2 años y el acceso, tener la posesión de un smartphone en 13 años. Y probablemente sea unas edades que hayan ido descendiendo. Yo creo que mucho más no puede llegar a descender, pero simplemente por saber utilizarlos, pero probablemente hayan descendido. La Agencia Vasca, que también ha estado realizando estudios sobre protección de datos, en uno que realizó y que publicó en diciembre del año pasado, nos dice que el inicio en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación por los niños se estaba adelantando, que los móviles se empezaban a utilizar en quinto y sexto de primaria y que prácticamente el 90% de los alumnos de primero de la ESO disponían de un móvil. No me quiero olvidar, primero de la ESO son 11, 12 años. Primero de la ESO. Entonces, también aquí otro elemento que queríamos demostrar es que Internet ya es mayor de edad, tiene más de 18 años, ¿no? Y nuestros menores, como se los denomina en las mapas, son nativos digitales, han nacido con Internet, se están creciendo de forma natural con las nuevas tecnologías, con lo cual disponen de unas habilidades casi innatas, es decir, unas habilidades extraordinarias en comparación con las de los adultos y sobre todo, si ese adulto no es un inmigrante digital, pues mucho más. Pero sin embargo, esas habilidades no sustituyen el riesgo, no compensan ese riesgo, siguen siendo un colectivo vulnerable, siguen proporcionando unos perfiles donde son más propensos a determinadas situaciones de riesgo para los menores. ¿Qué más les antes de entrar hacia ustedes? Bueno, pues que la protección de los menores en las redes sociales y en Internet presenta muchas variables, muchas vertientes. Y una de ellas, y por la que nosotros estamos aquí, es por la protección de datos. Una de las razones por las que siempre estamos asociados o vinculados a las nuevas tecnologías, al uso de Internet, es porque los datos de carácter personal son los primeros que se acaban utilizando en cualquiera de las aplicaciones o en cualquiera de los servicios de Internet que se estén bajando. Y aprovecho para decir que tenemos la sensación, o se tiene la sensación, yo creo que se puede decir que se tiene, de que ese uso, el uso de las aplicaciones, el uso de los servicios es gratuito y no es gratuito, se pagan con los datos. Los datos es la moneda de cambio que los grandes proveedores de servicios de Internet o redes sociales utilizan para ofrecer esos servicios otro elemento que también quisiera yo mencionar, que se ha comentado anteriormente, es el papel de los padres, ¿no? El papel de los padres a la hora de educar y de formar a los menores. Evidentemente es importante el papel de los padres. Pero las encuestas y los estudios y las investigaciones nos dicen, aquí hay reflejadas un par de ellas, que no todos los padres tienen esos conocimientos o no todos los padres están en disposición o controlan la actividad de sus hijos en Internet. El último, es una guía de ciberacoso publicada por Inteco a finales del año pasado que nos dice que el 51% de los padres tienen una antigüedad, están usando Internet desde hace 1 o 2 años y que el 9,8, casi el 10%, menos de un año o no utiliza Internet. Por lo que esa formación, esa educación a facilitar, a proporcionar a los menores o ese cuidado, cuando no se puede otorgar a los padres, no se puede prestar, habrá que encontrar otros cauces, otras instituciones que se puedan proporcionar. Indudablemente, una de ellas tiene que pasar y pasa por la escuela. Bueno, estos son gráficos del uso, según estos estudios realizados por el IAB, son de enero de 2013. En esa franja de 14 a 17 años, el 93% usan redes sociales y se conectan diariamente ese 83% de ese 93%.
Ha subido también la información que se comparte por los menores en redes sociales, de 2006 a 2012, en el estudio de la Pew Research Center, publicado en este caso en mayo de 2013. La mitad de los menores españoles poseen un smartphone, nos decía ABC el pasado 16 de abril. Y lo que antes estaba comentando, ¿no? Proceso de formación, colectivo vulnerable, habilidades para utilizar Internet, pero que eso no les exime de ser víctimas o de correr riesgos. Me habían hablado, no sé de qué iniciativas que tenía la agencia o que se tienen en materia de protección de datos vinculadas con la protección de los medios en Internet. Y las hay, desde luego, son abundantes. Otra cosa son los resultados, algunas no lo han terminado, ¿no? En la Unión Europea, tanto el Consejo como la Comisión, como el grupo de autoridades en materia de protección de datos, tienen programas específicos sobre protección de menores en Internet y que tienen apartados, a su vez, precisos en materia de protección de datos. Luego hay proyectos nacionales, como el Portugués DAUS, es un proyecto que es agradable, yo creo que ofrece bastante información y que sirve para proyectar sobre los menores esa información y hacerles que adquieran conciencia de lo importante de los datos personales. Hay otros grupos internacionales y en España, tanto el Senado como el Congreso están estudiando los riesgos de Internet para los menores. Hay una ponencia en el Senado en la que ha comparecido la Agencia Española de Protección de Datos y una subcomisión en el Congreso en la que también ha sido invitada a dar su punto de vista y en la que participan expertos en todos los ámbitos que pueden afectar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía, el Ministerio de Industria, Inteco, También, aunque quiero ser entidades privadas, como puede ser 20 Orange, antes yo creo que una asistente ha citado la jornada que Orange presentó en el Ministerio de Industria, también tiene sus propios programas. Vamos a ver. Yo les quería decir, o quería ahora señalar, cuál es el papel que tenemos en la Agencia Española de Protección de Datos para la protección de los menores. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Cuál es nuestro alcance? La agencia, yo creo que la mayoría de vosotros lo sabéis, es una autoridad independiente y que básicamente supervisa y controla el cumplimiento de la normativa de protección de datos. La protección de datos, el derecho a protección de datos es un derecho fundamental. Desarrolla el artículo 18.4 de la Constitución y lo que nos viene es, la agencia, su labor es la de garantizar y proteger en lo que concierne al tratamiento de datos las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar. Y hasta ahí es donde vamos a desplegar todas nuestras actividades. La regulación del tratamiento de datos de los menores se recoge en la ley, se aplica absolutamente a la ley y la única precisión la tiene el reglamento, en la ley de protección de datos del año 99 y su reglamento de desarrollo del año 2007 en un único artículo, en el artículo 13, que establece las precisiones que hay que adoptar a la hora de tratar los datos de menores. Por ejemplo, el consentimiento que todos debemos prestar, y salvo que esté establecido por una ley, para poder tratar datos personales, lo pueden dar a partir de los 14 años. Por debajo de 14 años tiene que dar ese consentimiento por los padres o tutores. En cuanto a la obligación que siempre tiene el responsable del tratamiento de los datos de informar a los usuarios, como estamos hablando de menores, tiene que ser una información que sea capaz de asimilar ese menor. Es un aspecto en el que se presta poca atención y que, sin embargo, es importante la información que va dirigida en los concursos o de productos alimenticios dirigidos a menores. Si te inscribes, no sé qué, dan tus datos, se tiene que dar de una manera que se le explique para qué son los datos, pero al menor que lo pueda comprender. Y es algo que normalmente no se suele cumplir. Me imagino, entre otras cosas, porque hemos intentado que no es fácil hacer llegar a un niño de 14 años o de menos edad para que pida el consentimiento de sus padres, porque con tus datos vamos a hacer esto y no sé qué, no sé cuánto, pero desde luego es importante y te lo regula el reglamento.
Y otro de los elementos o de las precisiones que establece el reglamento es que el responsable del tratamiento le incumbe, y luego lo haremos más adelante, la obligación de establecer procedimientos, articular mecanismos que garanticen de manera eficaz que se ha comprobado la edad de ese menor y, en su caso, la autenticidad del consentimiento de los padres. Y aquí es donde tenemos uno de los gaps en esta materia que más adelante les contaré. Más o menos en esta diapositiva lo que intento reflejar es lo que acabo de decir, y que todos los principios en materia de protección de datos se aplican, en todo caso, con los menores. Esta es la regulación para el tratamiento de datos de los menores, expresamente. Estos son últimas porque hay 20.000 informaciones casi a diario en los medios de comunicación de cómo se lleva a cabo determinadas situaciones de riesgo. Y esto es consecuencia del informe de la Agencia Vasca. Esta es la noticia de prensa del informe de la Agencia Vasca de final del año pasado, la Agencia Vasca de Protección de Datos, en el que de alguna manera tendría que decir eso, que si la intimidad ha pasado de moda y que ahora lo que está de moda es justamente lo contrario, es darnos a conocer todo lo que podamos. Dentro de este ámbito de competencias de la Agencia Española de Protección de Datos, tiene actuaciones reactivas y actuaciones que yo creo que son las preventivas. Vamos a empezar por las preventivas. Las reactivas ya me imagino que saben que es la persecución, la investigación, la sanción de aquellas situaciones en las que se ha producido una vulneración. Pero ha puesto el enfoque la agencia en la formación y en la educación. Antes lo comentaba la Junta al Defensor del Pueblo, a la Defensora del Menor de Andalucía, que en una parte importante es esa formación, la concienciación y la sensibilización de los menores. Y por eso apostó la Agencia Española de Protección de Datos, así lo dijo su director en el Congreso, y nos ha llevado hace poquito, en octubre del año pasado, lo veremos, a crear un nuevo portal con herramientas y con materiales para esta formación, para ayudar a esta concienciación. Pero no era lo único que hemos hecho. Ya con anterioridad la agencia se había preocupado y tenía algunas que otras publicaciones, recomendaciones que se pueden encontrar también en la web de la agencia para usuarios de Internet, en los que se trata, cuando son menores de edad, qué hacer, qué precauciones tomar. O hay una guía que es Navega Seguro, derechos de los niños y deberes de los padres. O hay un material que se denomina así, registrarse, entrar, darse baja, que ha sido elaborado por las 4 agencias de protección de datos que había en ese momento. Ahora son 3, la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid ha sido suprimida, y ahí encontramos también un capítulo en el que nos trata de las nuevas tecnologías de Internet y qué hay que tener cuidado, qué precauciones hay que tener para el tratamiento de los datos. Y bueno, lo que queríamos sobre todo exponer del título de la ponencia es que en ese compromiso de la agencia lo que ha desarrollado es un nuevo portal, es el portal Tú Decides y un canal joven, para responder a aquellas cuestiones que se nos puedan plantear en relación con el tratamiento de datos de los menores. El portal Tú Decides está dedicado en exclusiva a la protección de datos de los menores en Internet, cercano a Internet, y consta de 2 partes. Una primera parte es un cómic en el que, a través de unas historias de un grupo de amigos, pues se desarrollan situaciones en las que se va a ver comprometida su privacidad y se le hacen una serie de preguntas. ¿Usted qué haría o tú qué harías en este caso? Con la correspondiente respuesta. Siempre desde una posición de no demonizar, de no criminalizar el uso de Internet. Situaciones como las de tú colgarías una fotografía que el día de mañana te arrepintieras de ella. Si alguien, antes hablaba del depredador sexual, el acosador, a través de la pantalla te dice dame la información, ¿tú qué harías? Y bueno, con luego las respuestas correctas a adoptar. Un test, y al final siempre el apartado lo queremos hacer ver no como algo que lo impongamos, no que ellos puedan ver que hay un grupo de adultos que está tratando de imponerles sus criterios, sino darles los recursos, darles la información, concienciarles y que ellos al final tú decidan. Al final, como hemos dicho antes,
tienen a la mano los instrumentos, tienen smartphone, tienen tabletas, están fuera del control paterno para que ellos puedan hacer casi por de alguna manera lo que ellos quieran. Lo que hay que intentar es darle esas herramientas para que esos datos los usen con sentido común y no pongan en aprieto ni su privacidad, ni incluso su integridad física, ni la suya ni la de otros. Y la segunda parte de este proyecto es un área didáctica en el que se contiene material, unas fichas educativas con material para los adultos, para los padres y los profesores. En este caso se ha cuidado mucho en la parte de la escuela. Decíamos antes que los padres, hay un porcentaje de padres que no tienen los conocimientos suficientes y hay otras razones, falta de tiempo o cualquier otra por la que a lo mejor no se presta esa atención a los menores. Hemos pensado que la escuela puede ser, desde luego, una institución que pueda cumplir o ayudar a dar esa formación. Pues aquí se compone de una serie de fichas en las que a partir de se explica ya con mayor grado de entendimiento y además ya para adultos qué son los datos personales, cuáles son los datos personales, a quiénes hay que dar, cómo hay que darlos, cuáles son los derechos y obligaciones, las obligaciones y los riesgos en la red, o en este caso la identidad digital y la reputación online, las redes sociales, qué es lo que nos va a quedar ahí, qué reputación nos va a quedar, qué se nos va a ver el día de mañana, qué podemos hacer. La imagen de los servicios de la web 2.0, cuidado con la webcam, delante de quién, apágala, que si no la usas que esté o tapada o que esté enfocando un ángulo donde no se pueda tomar ninguna imagen de personas físicas. Cómo actuar en el caso de los correos electrónicos, chat o mensajerías instantáneas. La publicidad, las compras y el ocio en Internet. También aquí los datos personales son fundamentales y se les informa de cuáles son las prácticas comerciales, qué datos se piden, qué hacer, qué es lo que no se va a hacer. Y por último, situaciones de riesgo, suplantación de identidad, ciberbullying, grooming, sexting. Las situaciones de riesgo ya no son propias o competencia, cuando se ha llegado a ellas, de la Agencia Española de Protección de Datos. Van a ser competencia de otras instituciones, las fuerzas y cuerpos de seguridad, la Fiscalía o los juzgados. Pero en muchos casos a estas situaciones se llega por un uso inadecuado, irresponsable, en ocasiones ilícito, porque se ha hecho cometido ilícito por un adulto, de los datos de carácter personal. Es bueno que sepan cuáles son esas situaciones para que adquieran el valor que los datos de carácter personal tienen para la privacidad. Se compone, el recurso se compone también con legislación, documentación, enlaces a otras páginas de autoridades de control que se han sido seleccionadas por su contenido, a instituciones privadas como Protegeles, que pueden encontrarlo para profundizar o para estudiar más en el tema. ¿Qué más? Como ya los 5 minutos que van, sí, pero quería decir dos cosas. También otra de las actuaciones que tiene, que puede ser importante la agencia, son a la hora de hacer cumplir o de favorecer el cumplimiento de la ley, son reuniones periódicas con, en este caso, dos de las redes sociales más implantadas en nuestro país, Facebook y Twenty, y además con los menores. Con ellas se mantienen reuniones periódicas en las que nos vienen informando de cuáles son las medidas que van adoptando para el cumplimiento de la ley y para la legislación de protección de datos y para la privacidad, proteger la privacidad de los menores. Y sí que yo creo que podemos decir que en estos años se ha notado un avance en todas ellas. En el caso de Twenty, que es una empresa completamente española, sometida a la legislación española de protección de datos, nos presenta anualmente un informe donde nos dicen qué perfiles han revisado. Tienen un protocolo, por ejemplo, para la edad de revisión de perfiles, en el que en el año pasado no, en el 2012 llegaron a revisar 400.000 perfiles de personas, de niños que había sospecha de que no tenían más de 14 años y borraban 6.800 a la semana. En este año, por el año 2013, han bajado a 200.000, pero Twenty nos lo explica en el informe por qué ha bajado el número de usuarios. Se está dedicando más al Twenty móvil y ya ha bajado ese número de usuarios infantiles y han pasado de 400.000 revisiones a 200.000 revisiones. Facebook también tiene un protocolo que previa denuncia revisa los perfiles y nos da de baja. Twenty te aplica también un proyecto, la máxima privacidad por defecto cuando entras en la navegación es
lo restringe al máximo por defecto, luego aplica la privacidad por defecto, no indexa, no está indexado. Y la última, ya sí que acabo, aquí teníamos uno de los problemas que decía al principio es cómo controlar la edad. La edad, los niños mienten, pero no solamente mienten aquí, mienten en Estados Unidos. La última reforma de las reglas de aplicación de la legislación de menores, de privacidad de menores, la ley COPA, Estados Unidos, se aplicó en junio de 2012. En uno de los estudios, el 85% decía que el 85% de los menores por debajo de 13 años, seguida la edad de 14 años, de 12 a 13 años, estaban en Facebook, no eran menores de 13 años y no pueden estarlo, ocurre en todas partes. Nosotros, desde la agencia, se han impulsado, se les ha pedido a los proveedores de servicios de redes sociales que tengan en cuenta, que adopten protocolos, procedimientos. Y también se le pidió al Ministerio del Interior la posibilidad de que modificara el DNI para incluir en el DNI que estuviera activado de los dos certificados que tiene, el certificado de autenticación, que lo tuviera activado todo el DNI. Hasta hace muy poquito, esos dos certificados, el de autenticación y el de firma, solo se activaban con la mayoría de edad. O en caso de minoría de edad, pues en caso de emancipación, lo que lo pidieran los padres para la autenticación. Bueno, pues esto se ha llevado a cabo, se ha recogido por el Ministerio del Interior y en noviembre del año pasado se ha aprobado y publicado un Real Decreto que modifica el Real Decreto de publicación del DNI, en el que a partir de ahí todos los DNIs que se expidan tengan un año que no lo va a usar, el niño tenga 13, tenga 14, cualquier persona va a tener activado el certificado de autenticación. Con eso se facilita, otra cosa es lo que haga la industria, se facilita una herramienta para poder autenticarse con el DNI y poder controlar la edad de entrada en las redes sociales. 20 tiene creado un procedimiento en estos casos, que tiene, antes de que el DNI estuviera, la reforma del DNI estuviera en vigor, ya había creado un procedimiento para utilizarlo. El problema del DNI luego al final es otro, es que necesitas unos drivers, bajártelo y resulta más complicado que cualquier otro certificado, de ahí el uso que de momento está teniendo. Pero bueno, es una de las ideas, pero luego le corresponde a la industria y a los prestadores de servicio vigilar esa, aunque es uno de los grandes problemas, porque es imposible ponerlos. Ponen contadores, ¿no? Y lo pueden dar por debajo de la edad, y lo pueden dar por debajo de, estamos en 2014, pues por debajo del 98, no se puede dar de alta, ¿no? No se puede dar, pero claro, uno miente, cambia el año y ya está, o sea, que es difícil de controlar. Y ya sé que ya no digo más, si hay alguna pregunta estaré a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias, Julián. Yo creo que ha sido... ¿Se escucha? Ahora. Muchísimas gracias, Julián. Creo que ha sido una ponencia muy interesante, sobre todo a la hora de descifrar un poco ese mapa de protección, ¿no? ante los posibles delitos, que es lo que pasamos a analizar a continuación mediante la intervención de don Francisco Rodríguez Gómez. El título de la ponencia es el delito del ciberacoso, el child grooming y otros delitos en Internet. Voy a abrir la ponencia. Sí. No. Vamos a cambiar posiciones. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Rodríguez, soy el jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional de Granada y estoy en casa porque estudié en estos muros de la carrera de Derecho hace 20 años, después la oposición en esta biblioteca, luego me siento de verdad muy a gusto aquí. Bueno, iba a hablar sobre hechos delictivos donde estuvieran implicados menores y jóvenes y puntualizando un poquito más voy a hablar sobre aquella generalidad de hechos delictivos, los más comunes, los que más se dan. Vamos a dejar la guerra de seguridad lógica, los phishing, los manning de browser, en fin, una serie de formatos de fraude a nivel internacional muy complejos y vamos a centrarnos en aquello que más afecta día a día a ciudadanos como ustedes o como yo y a sus hijos. Bien, yo puedo resumir básicamente en que el 90% de hechos delictivos que se cometen y se denuncian en España, o por lo menos en Granada y puede ser reflejo en el resto del país, se pueden resumir, en ciberacoso y fraude, ¿no? Pero claro, eso parece muy sencillo.
hay multitud de modelos. De hecho, hay algunos modelos de fraude que damos cursos dentro de la Dirección General de la Policía de 5 días, un modelo concreto, por ejemplo, el CARSAT, ¿no? O el CARME, perdón, o también los fraudes entre particulares, en fin, luego lo veremos. Bueno, el ciberacoso, ahí tienen una definición, supongo que ya lo han visto muchas, ¿no? ¿Qué es lo fundamental del ciberacoso y el ámbito genérico? Lo fundamental del ciberacoso es que una persona que cree que tiene más conocimiento o más actitudes tecnológicas que la víctima, pues le realiza cualquiera de las conductas que está ahí con el fin de dañar su autoestima, su dignidad, su seguridad y otras muchas cosas. Efectivamente, es probable que tenga más conocimientos tecnológicos que su víctima, pero en general no son delincuentes habituales, delincuentes profesionales, por lo cual, aunque tomen o quieran tomar muchas medidas para no ser descubiertos, normalmente son fáciles de identificar y poner en manos de la justicia. Pero después también tiene otra serie de aspectos, ¿no? La mayoría de las veces en nuestras investigaciones nos encontramos ante millones de posibles autores. Quiero decir, cuando nos denuncia un fraude en Internet, pues no tenemos en principio ningún candidato. Sin embargo, en los modelos de ciberacoso casi siempre hay un posible autor que nos puede manifestar o directamente denunciar a la víctima. Y por otro lado, una de las características que tiene el ciberacoso es que no es un acto puntual. Normalmente el ciberacoso se continúa en el tiempo. Si robo la cuenta de correo o estoy espiando, hago distintos accesos a la cuenta de correo, o si suplanto la identidad de alguien en una red social, lo hago de forma continuada. Y además, a lo mejor también le robo el correo. Quiero decir, nos deja distintas formas de actuación a la policía. Bueno, aquí vemos modelos de ciberacoso, no son todos ni mucho menos, ¿no? Pero quizá el más emblemático, el más paradigmático de los modelos de ciberacoso es el ciberacoso como violencia de género. Aunque esta ponencia está más destinada a menores y jóvenes, violencia de género hay desde menores y jóvenes ya. ¿Cuál es el consejo que podemos dar cualquiera de nosotros cuando un familiar, un amigo, se separa de la pareja con la que tiene una relación más o menos estable? Y le vamos a ahorrar muchos problemas. Que recupere su intimidad digital. ¿Por qué? Porque por comodidad estamos acostumbrados a que nuestra pareja pues tenga nuestras claves de correo electrónico y con nuestras claves de correo electrónico pues acceder a través de cualquiera de los enlaces a nuestra red social y pues también puede conocer, porque sean las mismas, las claves de la banca electrónica o las claves de acceso a la bolsa de empleo del SAS, por decir un ejemplo. Quiere decir, recuperar digamos, la intimidad digital no solo recuperar las claves, también tenemos que recuperar todo aquello que facilite la recuperación de las claves, ¿no? Porque después sabemos que para, por ejemplo, recuperar las claves de un correo electrónico, pues tenemos o bien insertado en un teléfono, o otro correo electrónico, o una pregunta clave. Todo eso también lo puede saber la persona que ha convivido con nosotros un periodo de tiempo. Pero esto puede avanzar más, quiere decir, en una serie de años viviendo con una persona, o meses, esa persona puede tener de nosotros registros informáticos, datos informáticos que nos pueden comprometer. Por ejemplo, yo he tenido supuestos como el siguiente, personas que se nota, cuando yo analizo el asunto, que incluso cuando la relación de convivencia era buena, ya iba acumulando información sobre la pareja para el supuesto de que se separaran, tener algo con que presionarle. Eso se da, ¿no? Pero bueno, el ciberacoso no es solo también esto de crear un perfil falso, colgar fotos de la pareja, o amenazarla, o controlarla. Bueno, principalmente todo eso, pero hay un ciberacoso oculto que es el control. Por ejemplo, nosotros hemos tenido casos ahí, no uno ni dos, en los que ya en el periodo de convivencia estable, el marido le instaló un programa de control remoto, un TeamViewer o cualquiera de los que hay en el mercado, a la pareja en su portátil. Pasados 2 años de romper la relación, se dio cuenta la mujer en esta ocasión que el hijo sabía demasiado de su vida, es que se lo contaba el padre porque decía contra años, 2 años después. Pero eso se da en los adultos, pero en los jóvenes también. Yo he tenido explicaciones de cómo le controlaba el varón, o sea, el chico, en este caso joven, a la chica, pues para saber dónde estaba constantemente tenía que hacerse una foto con la amiga. Eso también se detecta, son formas de control a través de la tecnología, ¿no? ¿Qué pasa puntualmente? Y voy a dejar ya la cosa de violencia de género, un aspecto muy importante.
como todo se ha trasladado a las nuevas tecnologías, la vida offline ha pasado a la vida online en muchas cosas, también el acoso o la presión del varón machista hacia la mujer ha tenido ese deslizamiento, ¿no? Con una ventaja. Cuando nosotros, yo no llevo el grupo de violencia de género, los SAF se llama la policía, pero tratamos mucho con las mujeres maltratadas porque para ellas es muy importante que se prueben los episodios de violencia de género a través de las nuevas tecnologías. Los abogados se lo explican, es muy fácil, es que el episodio de violencia de género a través de una red social o a través de un correo electrónico es incontestable en el momento que se prueba y te sirve para dar contexto o dar peso a todas aquellas ocasiones en las que se ha quedado esa violencia psíquica en el ámbito personal, la relación entre ellos. Y por mucho que la denunciado es la palabra de uno contra el otro. Por eso tiene su relevancia. Pero bueno, formas de violencia de género en la pareja, como he explicado, puede haber mucho, ¿no? Desde suplantarle o crear un perfil falso en Facebook que introduce entre las amigas para después que haga comentarios que perjudican la relación con ella, crear perfiles falsos para luego introducirse en su ámbito a ver qué sigue haciendo, en fin, multitud de posibilidades. Bueno, no voy a separar mucho. El ciberacoso hay muchas variables, ¿no? También depende de la capacidad del acosador y de la inventiva o imaginación. Hay un ciberacoso que se da muy peligroso, y ya no solo en el ámbito de la pareja, por supuesto, y es en el que acosa tu vida profesional. Quiero decir, hay mucha gente hoy en día, y muchos jóvenes, que sus primeros puestos de trabajo están muy metidos en la nueva tecnología, en la vida virtual, o bien directamente presta un servicio a través de Internet o lo expone públicamente a través de Internet. ¿Cuál es el error fundamental? No separar esa presencia de la vida pública o profesional de la vida particular. De tal manera en que alguien que quiere perjudicarte se dedica a buscar a tus clientes y a directamente coaccionarlos, o mejor dicho, a acosarlos a ellos. Pero que quede patente, claro, que es por culpa de ese cliente. O que persiga a los compañeros de trabajo de una empresa, o persiga al jefe. Claro, nadie le gusta tener un compañero que está creando ese serie de problemas, y por eso perjudica a la estabilidad económica de la persona o bien a su proyección profesional, ¿no? De los modelos más peligrosos de ciberacoso son aquellos en los que con un breve acto por parte del autor pone en marcha a 100, 200 personas para que de forma inconsciente ciberacosen a la víctima. Y aquí es cuando no quiero dar un curso de cómo hacer el malo, ¿no?, en Internet, pero un breve ejemplo, de lo más sencillo, de lo menos peligroso en teoría. Alguien entra en Badoo, donde hay chat de contacto, pone el teléfono, el nombre, el domicilio del chico o chica y lo ofrece sexualmente. Recibe, y le puede decir, pero a partir de las 12 de la noche que me llamen. Eso es un modelo de ciberacoso y las personas que llaman no lo hacen malintencionadamente, creen que realmente se ofrece. Por decir un ejemplo de las posibilidades de ciberacoso. Ahí he metido un ciberacoso obsesivo y no quisiera que se confundiera. No estoy intentando criminalizar a las personas con desequilibrio psíquico, por favor, porque evidentemente no son imputables, ¿no? Pero es verdad que he visto muchos casos en los que parece que hay un trastorno detrás, ¿no? Situaciones en las que personas con mucha vida en las redes sociales hacen amigos, que además mezclan mucho la vida laboral, la situación laboral, por ejemplo, gente que desde el punto de vista de la publicidad, el diseño, la moda, tienen en las redes sociales mostrado todo, ¿no? Alguien se obsesiona con él o se hace amigo directamente. Al principio parece un amigo normal que tiene en Facebook un poquito más habitual de lo normal, pero al final pues llega a un punto en el que quiere cortar porque ya ves que te presiona la relación. Entonces ya llega la enemistad y la reacción contraria, persigue a tus contactos, persigue a los perfiles que tienes amigos tuyos, a tu familia, después te pide perdón cuando le denuncian, luego amenaza con suicidarse, puede tardar años en sacarlo, ¿no?, de su vida pública. Bueno, ya hemos hablado un poquito del ciberacoso en el adulto, digamos. Y después está el ciberbullying, ya sabemos lo que es el ciberbullying. ¿Cuál es el problema? Ya lo he explicado, es sencillo. La gestión a edades demasiado tempranas de aspectos de la privacidad, la intimidad, la propia imagen de niños de 11 años que gestionan todos esos aspectos de su personalidad y encima pueden atentar desde esos instrumentos que le damos a esos propios aspectos de la vida de los demás, ¿no? Los smartphones, ya sabemos la implantación, lo explicamos perfectamente. Pero es que ya está la cuarta generación, a lo mejor, la tercera o cuarta generación de ciberbullying.
Porque se ha incorporado algo muy, muy importante con los smartphones, y es la dependencia del dispositivo. Tenemos un dispositivo de última generación, conexión 4G, cámaras buenísimas, que realizan 4 actividades simultáneamente porque tienen un buen disco, en fin. Y a continuación resulta que lo llevan siempre, y además dependen absolutamente de ello. A partir de cierta edad, 14 años, lo llevan en el bolsillo casi sin control. Por tanto, la víctima tiene eso que no tenía antes, que su acosador lo tiene en el bolsillo. Pero además han generado una serie de aplicaciones que, aunque no sean creadas para el ciberbullying, lo facilitan mucho. Desde el WhatsApp, el WeChat, el Line, se me ocurre el Instagram, otro muy importante ahora, que no me acuerdo, que es el nombre, el Snapchat, ese que manda la foto y desaparece. Manda la foto a tu contacto de Snapchat o el vídeo con un tiempo limitado para que luego se pierda, ¿no? Ese todavía tiene que romper, todavía está ahí pendiente. El Snapchat seguramente tendrá su momento y nos dará muchísimos problemas. Lo que ha sucedido básicamente es que en paralelo también, en paralelo a que se ha ido desplazando de la mesa del escritorio al bolsillo, el dispositivo móvil, también se ha ido desplazando la forma de interactuar, las redes sociales. Y han pasado de las redes sociales biográficas, que era el 20, el Facebook, a las redes sociales de timeline, ¿no? Que caen, ¿no? Ya los niños en general tienen su red oficial, su red social, que puede ver el padre, el abuelo, el tito, y están. Y después tienen una red, que es el Twitter o el WhatsApp, tal, que es la red de lo efímero, para aquello del comentario, de para quedar, de para hacer, bueno, para dar mi opinión sobre algo, y puntualmente algunos jóvenes para perjudicar la dignidad, la autoestima y la seguridad incluso de sus compañeros. Pero el paradigma, la red social, que tiene muchas cosas buenas y algunas malas, como todo en nueva tecnología, para mi gusto es Twitter. ¿Qué diferencia dice? Bueno, Twitter, ¿por qué? Pues porque muchos han hecho eso, ¿no? Se han creado su red social de lo efímero ahí en Twitter. ¿Pero por qué? Dice, pero si eso lo pueden hacer con el WhatsApp, el grupo de WhatsApp también muy bueno y da muchos problemas. Hay un matiz entre Twitter y WhatsApp que hace que Twitter tenga una pequeña ventaja para el mal. Y es que le puedes crear un perfil. Quiere decir, le creas un perfil caricatura a la persona a la que quieres acosar. Cuando mejor no pertenece siquiera a tu grupo. Y lo pone y lo mueve con una marioneta. Y él mismo ese perfil caricatura es el que se pone más a sí mismo. Y es más gracioso, parece ser, ¿no? Entonces tenemos perfiles en Twitter de prácticamente todo el centro educativo, un montón de directores de centro, un montón de maestros, muchos alumnos, y tenemos muchas denuncias en esa materia. Si tenemos que reducir, no quiero alargarme mucho, ciberbullying, ahora mismo, en España, en Granada, 2 vertientes. La foto de cuarto de baño de la niña que pasa por WhatsApp y el perfil falso que se crea en Twitter. Esa es una reducción, pero vamos. Y ya veremos en Snapchat. Por cierto, y hablando de las redes sociales, estoy muy de acuerdo, 20, por todo lo que ha dicho y porque colabora con nosotros efectivamente mucho más, ha puesto más recursos que a todas las demás redes sociales y colabora con la fuerza del cuerpo de seguridad y las administraciones, ¿no? Aparte efectivamente no ingresa, aparte efectivamente tiene la privacidad by default, ¿no? Que se llama, bueno, en inglés, en fin, todos esos detalles son muy buenos, a mí me gustan mucho. Bueno, ahora vamos a tratar un temita en 15 minutos, con 5 minutos. WhatsApp Doing. Esta es, bueno, WhatsApp ya utilizó el WhatsApp con un P, ¿no? Para simular qué pasa, ¿no? Pues ya yo cogido y pongo ¿qué estás haciendo? Así empiezan muchas conversaciones de niños de 11 años que acaban pasándose fotos semidesnudos a sus compañeritos de clase, en fin, ahora veremos. Se está dando, no sé, no tengo un niño a esa edad, tengo más chiquitillos, pero veo denuncias, los padres llegan y denuncian, mira lo que tiene mi hijo de 11, o mi hija de 11 años en su móvil, en su WhatsApp. Fotografías pues, de órganos sexuales, de un compañero de clase porque tiene el teléfono, o de ella misma enviárselo. Sabemos que eso tiene un riesgo fundamental, ¿no? Bueno, normalmente no ponen el rostro, muchas otras veces sí, la foto famosa del cuarto del baño, ¿no? Es el sexting. Yo he visto familias que se han ido de sus casas y sacar niños de 11 años del instituto porque la foto de la niña con el pecho descubierto pues ha circulado por toda la comunidad de vecinos, por todo el colegio.
Y es que no soportan eso, me parece un poco quizás exagerado, ya depende de la situación de cada uno. Ese es el menor de los riesgos, ¿eh? Porque asociado a esta conducta que se está dando en los menores, hay otros riesgos mucho más fuertes. Primero es el acoso entre los mismos menores, estamos hablando de los mismos menores, dentro del ámbito escolar casi, pero acoso sexual, ya no acoso del otro, ya no ciberacoso. Chica conoce chico, la niña 12 años, 13, el niño un par de años más del ámbito, si no del mismo colegio. Mantienen un primer contacto amoroso, digamos, y él pues lo graba o se graba, y entonces el chico empieza a presionar a la chica con más contactos sexuales, o con lo que le envíe, pretendiendo que le envíe imágenes semidesnudas, es una especie de que él cree que es un juego amoroso, pero que es extorsión en toda regla, extorsión sexual en toda regla. Modelo 1. Modelo 2. Niña de 13 años, 12 años, con un grupo de amiguitos de su misma edad, empieza a interactuar, intercambiar mensajes de WhatsApp con fotografías o un pequeño vídeo de este contenido. Empieza con uno, después por sentirse saturada sigue con otro y va con 2 o 3. Se forma una especie de vorágine sexual entre ellos que la presiona y se pueden dar circunstancias de lo más tristes que se dan. Se dan situaciones muy difíciles. Y por último queda el tercer modelo relacionado menos con esto, en que un chico o una chica coge imágenes de un grupito de niñas o de un grupito de niños en la calle haciendo, pues, después de consumir alcohol o fumando en cachimba o manteniendo un contacto sexual con una pareja, y después directamente lo extorsiona a través de una cadena de perfiles falsos que conectan en Twitter, con pedirle imágenes de contenido sexual, y a lo mejor extorsiona a uno, extorsiona a 3 o 4 del grupo. Vale, sencillo. Después tenemos la tendencia al sexo impersonal, la segunda parte de Bohm. Con todas estas redes, esta intercomunicación entre las redes sociales, de que a través de 20, con esto WhatsApp y, en fin, circulan la información y los contactos, se han aumentado las relaciones de los jóvenes, de menores, con personas absolutamente desconocidas, de su mismo entorno, de su misma edad. Yo he registrado en varias ocasiones situaciones en las que niños de 11 años que conocen a otro niño o niña de la otra parte de España, pues intercambian a los 15 minutos imágenes, se ven, se conocen por el 20, se gustan, y a los 15 minutos están intercambiando imágenes, pues como las que antes hablado, o incluso peor. ¿Esto perjudicará o no? No lo sé, a la evolución psicosexual del menor, no me meto. Lo que sí es que es muy peligroso. ¿Por qué? Porque aquí nos encontramos con los adultos sí que se meten a acosar a los chicos de esta forma. Ya, chicos. Número 1. Vamos a ver. El típico coleccionista. Tengo fotos de todas las niñas que pueda, semidesnudas, tal. Hasta el punto ahí medianamente peligroso. Número 2. El grooming clásico, no, el chick grooming clásico, ese de que busco la confianza de la niña para al final tener un contacto sexual con ella. Y el que yo quería entrar es la extorsión. Hay un procedimiento de extorsión. Significa, esto ya se descubrió hace aproximadamente, por lo menos yo ya lo empecé a ver hace 4 o 5 años, ¿no? A través del Facebook, donde estaban, en este caso, tendencia sexual, homosexual, perdón, unos chicos de Filipinas con chicos de España. Ponían la cámara y tenían una sesión de cibersexo, ¿no? Posteriormente, como se han conocido por Facebook, el de Filipinas o Centroamérica, pues le pedía al de España una cantidad de dinero a cambio de no difundir ese vídeo entre todos sus contactos. Muy sencillo, extorsión. Pues eso se está dando ya a nivel de niños más chicos o niñas, pues perfiles de 20 a lo mejor, donde unas niñas, unos perfiles muy elaborados, pero organizaciones criminales de centro de Europa. Le contactan con chiquillos de aquí y les piden 400 o 500 euros después de haber tenido una sesión pues, de sexo virtual, aunque se transmiten por unos vídeos de contenido sexual. Bueno, si me dan unos minutillos, voy a tratar algunos, voy a cortar mucho, 2 minutillos. Aquí hay unos cuantos modelos de fraude. Estos serían, podríamos aglutinar aquí el 80 al 90% de los fraudes, ¿no? Los de tarjetas, que son el carding, los relacionados con el comercio electrónico entre empresas o presuntas empresas dedicadas a vender productos, uno que tiene muchísima actividad en la compraventa entre particulares y los fraudes de empleo.
Por el entorno en los que estamos me voy a centrar directamente en la compraventa entre particulares y los fraudes de empleo, porque creo que son los que más afectan principalmente a los jóvenes, ¿no? Hay muchísimos portales, hay los generalistas, segunda mano, Mil Anuncios, Mundo Anuncio, ¿no? Y después están aquellos más específicos como coches.net o Fotocasa, bueno, ahí se venden productos. iPhone, ahora el modelo fundamental, iPhone 5, lo tiene de 200 euros, mentira, pero está. Antes fue la Thermomix o el Bulldog francés, eso es lo que se vendía en segunda mano, bueno, hay especialistas en el Bulldog francés. Bueno, pues decir, bueno, me está dando su cuenta bancaria, una cuenta bancaria en España, esto yo le mando el dinero y le mando el producto, si no, como está su cuenta bancaria, eso es localizable. La cuenta bancaria puede ser abierta con documentación falsa, puede ser abierta por personas de la Unión Europea que no necesiten tener documentación en España ni NIE, ¿no? Quiere decir, llega una persona del centro de Europa, del sur de Europa, se persona en varios bancos o entidades españolas, abre 10, 12 cuentas y sigue su camino y se va. Esa cuenta se la deja en manos de otros que empiezan a hacer ventas en Internet. Nosotros, la autoridad española, de ese que abrió las cuentas no tenemos nada. A lo mejor un documento falso también, pero bueno, en principio es que no tenemos nada. En cada cuenta se ingresan los compradores 400, 500 cada uno, a lo mejor hay 30 o 40 cuentas en cada cuenta bancaria, negocio de oro. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso manda la cuenta. Después también tenemos el modelo de fraude, de delincuente esta materia, que es que le da igual directamente. Ponen su cuenta, ponen su DNI y luego persígueme. ¿Qué cojo? Engaño a 40, ¿no? Les hago 400 euros cada uno. Me empiezan a reclamar. Yo les digo, espera un poquito, que tengo una mala situación, no te puedo mandar el móvil, te voy a mandar el dinero. Luego, como me aprieta mucho, pues engaño a otro y le doy la cuenta del primero para que le pague él y ya compenso uno. A otro, pues le digo que le voy a pagar poco, pero también hago que sea otro nuevo defraudado el que le mande el dinero. O sea, así se paga. ¿Sabes? Es un modelo, ¿no? Pero bueno, hay alguien que te dice, oye, no me mandes el dinero tú, tranquilo, yo te voy a mandar por una empresa de mensajería tu iPhone 5 con su caja precintada, todo correcto. Págale al mensajero, ya, llega efectivamente el iPhone 5, abre su paquete, la caja, al mensajero le paga lo que corresponde, o sea, el mensajero abre la caja de iPhone 5 precintada y se encuentra un jabón última generación con conexión iPhone, un jabón o un tetrabric pequeñito, ¿Qué pasa? Si es que las cajas de iPhone 5 se venden en Internet, las cajas auténticas, porque sirven para eso. Y ya os digo, si roban una partida de 1000 iPhone 5 y las cajas, los teléfonos se venden por las cajas se utilizan para esto. Es decir, posibilidades muchas, ¿no? Si sois los que vendéis, también puede ser los que vendáis legalmente. Lo que nunca se puede hacer es que nadie os pida, por favor, mira, yo es que no me fío, ¿por qué no me haces una foto con el iPhone, tu DNI y tu cara? Para fiarme de ti y comprar. También te lo pueden hacer, ¿no? Oye, pues mira, yo como voy a vender, ya te has metido en un problema, porque esa foto va a ser utilizada por el receptor, ya no querrá el iPhone 5, pero ya tiene tu foto o tu escaneo de DNI para engañar a otro y mandársela a otro y al final la policía, ¿por quién vamos? Por el partido de la foto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Bueno, me hubiese gustado tratar el tema de los fraudes de empleo de otro mundo aparte, hay variables a patadas, pero sobre todo, si puedo dar un consejo, de los fraudes de empleo no nos creamos lo que ven en el anuncio fundamental, aunque el anuncio sea de mi colegio de arquitectos. Dice, no, es que el anuncio está colgado en la página, es que lo han podido meter también ahí. Es decir, no te puedes fiar del anuncio. Y nunca, jamás, si soy el que va a trabajar, soy el que voy a cobrar. No pongo ni un duro nunca. ¿Vale? Venga, ya está, lo dejamos porque tampoco. Muchísimas gracias, Francisco. La verdad es que después de escuchar la ponencia casi uno piensa aquello de que si toda esa imaginación que se dedican para delinquir se redirigiese a cosas positivas, las cosas serían mucho mejor. Bien, vamos a dar paso a la última ponencia de doña Mabel López García y en este caso el tema es el derecho al olvido en la red, un tema que está de radiante actualidad, así que por favor, cuando quieras. En primer lugar, agradecer a la organización que me invitara a participar y bueno, realmente el tema, con los dos temas que se han tratado antes, mi tema en la mesa, aparte de la novedad, que yo espero que se trate un poco en el debate, voy a intentar un poco centrarlo y dirigir un poco bueno, el debate a los puntos que yo considero que son relevantes más allá de la noticia que todos conocemos. Utilizando una cita de Miguel de Cervantes, decía que no hay recuerdo, que el tiempo no borre, ni pena con que la muerte no acabe. Eso era porque no existía Internet. Evidentemente, eso hoy día es bastante complicado, de ahí la importancia de ese derecho al olvido.
Internet ha supuesto hoy día un importante cambio en la sociedad, eso todos lo sabemos. Si no estás en Internet directamente no existes. Ello tiene unas consecuencias jurídicas muy importantes, especialmente relacionadas con el derecho a la intimidad y con la protección de los datos personales. Concretamente con el derecho de cada persona a poder controlar la vida privada y decidir qué es lo que queremos que se sepa y qué es lo que no queremos. El derecho al olvido, a pesar de la redundancia del término, es un concepto que ya lleva tiempo funcionando en España, directamente vinculado con la protección de los datos personales y la intimidad. Se concreta en la capacidad de toda persona de poder exigir el borrado de los datos personales que aparecen en la red, en Internet, e incluso, y eso es lo relevante, oponerse al tratamiento que se hacen en los motores de búsqueda de esos datos. ¿Qué ocurre? Ese reconocimiento del derecho al olvido, que no sería más que el derecho a la posesión en el tratamiento de los datos personales, bueno, pues tiene unos límites que ya vienen recogidos en la Ley de Protección de Datos, que es que cuando esos datos se encuentren en una fuente accesible al público o exista una finalidad legítima para su publicación, bueno, pues aunque exista el derecho a oponerse, evidentemente después no se te va a reconocer ese derecho. Y es ahí donde, bueno, pues en esos límites es donde nos encontramos, pienso yo, el conflicto con Internet. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea la fuente accesible al público, bueno, pues podría hacernos pensar que Internet es la mayor fuente accesible al público. Entonces, el límite está. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que lo que es fuente accesible al público está limitado en nuestra legislación. No es cualquier cosa una fuente accesible al público, ahora lo veremos. Resumiendo un poquito, porque ya se ha hablado aquí, el artículo 18 de nuestra Constitución es el que reconoce el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y además limita el uso de la informática principalmente para garantizar estos derechos. El objetivo, en principio, tanto del derecho a la intimidad como de la protección de los datos es la misma, es proteger la vida privada. ¿Qué ocurre? Que el derecho a la protección de los datos personales pues, tiene un plus añadido, y sería ese poder de disposición y control sobre los datos, principalmente para proteger ese derecho a la intimidad. ¿Cómo se hace efectivo este derecho? Bueno, pues se concreta en la capacidad de cada persona de decidir qué información está dispuesto a poner a disposición de los terceros mediante el principio de consentimiento, a la vista de qué fines se va a utilizar esa información, el principio de finalidad, y asegurarse de que dicha información sea en todo caso cierta y adecuada a la finalidad pretendida, el principio de veracidad y adecuación. Pero claro, no todos los datos personales tienen el mismo nivel de protección. Hay 3 niveles de protección en nuestra legislación, serían aquellos datos que son especialmente sensibles, que están vinculados con los datos que revelen la ideología de las personas, la afiliación sindical, las creencias y la religión, que necesitan el consentimiento expreso para ser divulgados. Después estarían los datos personales, el resto de datos personales, que simplemente con un consentimiento implícito, bueno, pues se podría llevar a cabo su tratamiento. Y después ya, el que vendría el nivel de protección menor, por así decirlo, serían los datos que estén contenidos en fuentes de información accesible. Si alguien hace un tratamiento de datos que ha recogido de fuentes de información accesible, lógicamente no plantea ningún problema, con la excepción de que el particular, el ciudadano, podría oponerse a ese tratamiento, utilizando su derecho de cancelación, con alguna excepción. Y aquí es donde yo encuentro esa duda que plantea el derecho al olvido. Y esa excepción es, como he dicho antes, que estos datos estén publicados en una publicación oficial, en un boletín oficial, o en un medio de comunicación. El supuesto específico al que hago referencia es al del medio de comunicación, porque los datos contenidos en fuente de información accesible podrían ser utilizados sin el consentimiento del afectado, incluso tratado, y aunque se opusiera a ese tratamiento, no va a haber ningún tipo de reconocimiento del derecho. Como digo, Internet es la mayor fuente de información, a nivel de eso es indiscutible. Además, no solo difunde la información que uno quiere difundir, sino que además estaría lo que se llama la huella digital, es decir, el rastro que cada uno de nosotros deja cada vez que navega por Internet, que también es información. Si nosotros incluimos a Internet como una fuente de información accesible, en el sentido de esa excepción de la Ley Orgánica de Protección de Datos, permitiría que cualquier dato de carácter personal estuviera disponible en Internet, pudiera ser objeto de tratamiento, archivado en un fichero, y al margen de que cualquiera después pudiera decir me opongo a ese tratamiento, no se le reconociera el derecho, porque es una fuente de información accesible.
Eso por una parte plantearía el primer problema. Ya la Agencia de Protección de Datos lleva tiempo diciendo que eso es una barbaridad. Cuando la Ley Orgánica de Protección de Datos, en el artículo 3J, define lo que es una fuente de información sensible, bueno, pues Internet, en general, que Internet en sentido genérico no es una fuente de información accesible. Habrá cosas en Internet que son fuentes de información accesible y cosas que no lo son. Resumiendo mucho, para poder dejar tiempo para el debate, como digo, además de ser fuente de información accesible, específicamente cuando la Ley Orgánica de Protección de Datos habla de los medios de comunicación, nos encontramos ya el problema añadido. Decimos, vale, no será una fuente de información accesible, hay una estatal, pero ¿es un medio de comunicación o no es un medio de comunicación? Es un medio si es un medio de comunicación Internet, la excesión se aplica. Bueno, pues desde ese punto, desde esa percepción, que bueno, que es un poco la que yo defiendo, Internet es un medio de comunicación en sentido coloquial, pero jurídicamente conforme a nuestra evidentemente conforme a nuestra normativa, pero no solo conforme a nuestra normativa, sino conforme a la definición que el derecho de la información se da no solo en nuestra Constitución, sino es un derecho fundamental que está recogido en todas las constituciones y en el Tratado de Derechos Humanos. Cuando se habla del derecho a comunicar, el derecho a recibir información, ese derecho se reconoce solo cuando ese derecho sea veraz, cuando la información que se emite sea veraz, sea noticiable y se haga a través de un medio de comunicación, conforme a la concepción que había en el momento en el que se redactaron esos textos. Eso hacía que cuando un profesional de la comunicación realiza su ejercicio del derecho a la información, derecho que además tiene carácter preferente, a pesar de tener unos límites, tiene carácter preferente, esa prevalencia solo se daba, como digo, si era veraz. La veracidad se presume, aunque en un caso de duda pues haya aquí el conflicto, la veracidad se presume en un medio de comunicación porque la ha hecho un profesional de la comunicación y porque se trata de una información contrastada y bueno, que cumple una serie de requisitos específicos que no me da tiempo de delimitar aquí. Como digo, si nosotros entendemos que Internet en sentido genérico es un medio de comunicación, Internet en sentido genérico, Internet en sentido genérico, pero desde el punto de vista jurídico tendría que cumplir con eso. Es decir, para poder decir que en Internet existe el derecho a la información de cada uno de los que nosotros nos comunicamos en Internet. ¿Vale? Eso, en mi opinión, es jurídicamente falso. Internet no es un medio de comunicación en el sentido de poder aplicar siempre el derecho a la información. Eso es jurídicamente falso. No todo lo que hay en Internet es medio de comunicación y no a todos se le aplica el derecho a la información y, por tanto, no a todos se le aplica la excepción de ser un medio de comunicación conforme a la Ley de Protección de Datos. Los tribunales se han pronunciado en este sentido, además de la Agencia de Protección de Datos, se han pronunciado en este sentido en varias sentencias. La primera sentencia de los tribunales que decía que Internet no es un medio de comunicación social en sentido estricto, sino universal, en ese sentido coloquial, era una sentencia del Juzgado de lo Penal de Madrid, del 18 de diciembre de 2009, en la que además se discutía el tema porque se habían publicado en un blog privado datos personales, en concreto además eran de filiación a sindicatos de representantes de partidos políticos, y esa fuente, que era una página web en un blog, se había utilizado después en un medio de comunicación. Bueno, pues a raíz de eso, y al margen de la sentencia, que después discutía el tema por otros motivos, colocó esa coletilla. La noticia en los medios de comunicación era: valiente barbaridad ha dicho el tribunal, que Internet no es un medio de comunicación. Claro, eso no era lo que decía el tribunal iba más allá. Y a ese más allá es a lo que yo me refiero. En Internet encontramos diferentes modos de transmitir información. Internet es un medio de comunicación social en sentido estricto, en el que se incluye tanto la difusión de contenidos audiovisuales, radiofónicos, conforme a un horario de programación, catálogo de programas. Estaría sujeto, conforme a esas características, a la ley específica que regula los medios de comunicación social, que es la Ley General de Comunicación Audiovisual. Cumpliendo esas normas, hay cosas en Internet que son medios de comunicación en sentido estricto y jurídicamente. Después también encontramos Internet como medio de comunicación, pero como medio de comunicación individual o de grupo restringido, aunque ese grupo sea el mundo entero. Sí, pero no por ejemplo, si nosotros utilizamos el correo electrónico, es un medio de comunicación, pero de la misma manera que puede ser el teléfono. Si utilizamos un foro, hombre, el nivel se amplía, pero también es un medio de comunicación de grupo restringido, porque no cualquiera puede entrar en ese foro, hace falta registrarse en un chat, etc. En este caso, el que transmite la información no la transmite con el mismo... primero, el que transmite la información no tiene por qué ser un profesional de la comunicación, pero incluso aunque lo sea, la transmite a un público restringido, a un público determinado, con lo cual la definición
jurídica también quedaría discutida, como ahora veremos. Y después estaría donde puede plantearse más problemas, en aquellos supuestos en los que Internet se utiliza como un espacio para la difusión libre del ejercicio de libertad de expresión. Un blog, una web, donde realmente no es un grupo restringido, es un espacio abierto, donde cada uno puede decir lo que quiera. Y bueno, y el cuarto supuesto, pues estaría esas páginas de enlace, los motores de búsqueda, que no transmiten información porque, conforme al concepto de comunicación, el emisor, el que da la información no es la página de enlace, la web o responsable del sitio donde esté esa información. Por tanto, no podemos entender que la página de enlace sea un medio de comunicación porque el emisor no es él no es el responsable de los contenidos, sería otra cosa, como ahora veremos. Esto plantea, como he dicho, diferentes problemas. En el supuesto de que Internet sea un medio de comunicación individual o de grupo restringido, yo entiendo que no cabe el reconocimiento del ejercicio del derecho a la información, la libertad de expresión, de la misma manera que podemos tener libertad de expresión ahora mismo en este foro, pero no hay reconocimiento del ejercicio del derecho a la información, no es un medio de comunicación, no cabe la excepción de la ley de protección de datos. En el supuesto de que fuera un blog o una web, hombre, ahí no me atrevo a decir con palabras tan redundantes de que no sea un medio de comunicación social, porque bueno, en sentido coloquial se entiende. Si ese medio de comunicación, si ese blog pues, se utiliza con una información veraz, dependerá de cada caso concreto. Pero en cualquier caso, de aquí, caso por caso, para ver si efectivamente ahí se está ejerciendo derecho a la información o no. ¿Cuándo se ejercerá derecho a la información? Cuando esa información difundida sea veraz y sea noticiable. Entonces tendrá la protección del artículo 20 de la Constitución, si no, no. Además, en cualquier caso, aun siendo así, bueno, pues se podría reaccionar y corregir la inclusión en esa página. En este sentido también, remitiéndome a resoluciones de la Agencia de Protección de Datos, pues en diversas ocasiones ha dicho que ningún ciudadano puede ser, es decir, ningún ciudadano que no sea objeto de un hecho noticiable de relevancia pública tiene que ver restringido su derecho a proteger los datos. La cuestión es que ya después, caso por caso, la jurisprudencia analizará si prevalece ese derecho a la información o prevalece otra cosa. En cualquier caso, lo que está claro es que difícilmente esa presunción de veracidad, que es una presunción, no significa que siempre es así, que sea en un medio de comunicación convencional, pues pueda decirse que se da siempre en Internet. Habrá que analizar caso por caso. Y entramos en el último de los supuestos, que bueno, el que ha planteado más problemática, que sería el archivo de los datos en los motores de búsqueda. Internet, además de ser una fuente de información, es un gran archivo. Es un archivo de información inmenso. La mayor biblioteca que podemos imaginarnos, donde queda prácticamente guardado y registrado todo. Pero ¿qué ocurre? Internet sin los motores de búsqueda prácticamente quedaría vacío de cualquier tipo de virtud o de defecto. Es decir, encontrar algo en Internet sin un buscador, digamos Google, sería imposible para casi cualquiera. Lo cual significa también que la forma más fácil de proteger la información es quitándola del buscador. Si la quitamos del buscador podrá estar, pero cuesta más trabajo. ¿Qué ocurre? Como ha afirmado también la Agencia de Protección de Datos, la retirada de los datos de quien los controla es jurídica y técnicamente muy fácil. Primero porque la ley de protección de datos lo permite, y dije, bueno, muy fácil, dependiendo de quién sea el proveedor de contenido, pero en principio sería relativamente fácil, no plantea problema. Retirar los datos de aquellos supuestos en los que el proveedor no es quien controla los datos, pues es más complicado. Eso lo pasa con los motores de búsqueda, pero tampoco significa que sea técnicamente imposible. Es decir, yo buscando para esta ponencia encontré que en el mismo Internet, hay empresas que se dedican tú las contratas y se dedican a borrarte el Internet. Te buscan en Google, te buscan en los diferentes buscadores, se dirigen y hacen su derecho de oposición, bueno, litigian y te borran. Además de que aquello supuesto que la huella digital la consigue borrar, que yo pago. ¿Qué ocurre? Como yo digo, al margen de esa definición que yo he dado de los medios de comunicación, con lo cual los motores de búsqueda no entrarían, si nos vamos a nuestra jurisdicción, los motores y programas de búsqueda son un servicio de la sociedad de la información, no son un medio de comunicación. Hay una ley que regula los servicios de la sociedad de la información y en esa ley se acogen los motores de búsqueda. La ley que regula los medios de comunicación excluye precisamente y de manera expresa a los motores de búsqueda. ¿Qué ocurre? Que conforme a esa legislación, que es la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, este tipo de servicio sería un servicio de intermediación que quedaría exento de responsabilidad por los contenidos a los que redireccionan.
siempre y cuando el proveedor de los contenidos al que ellos vinculan pues no esté bajo su dirección. Entonces, claro, si uno se encuentra con que una información, pones en cualquier buscador un dato y tú quieres que se retire, tú te diriges al buscador, al prestador de servicio, y te dice, yo no lo puedo borrar, es que yo no controlo esos contenidos. Vale, eso por una parte. Hasta ahí puede ser jurídicamente correcto y además la ley te dice, vale, no tiene, es decir, tú directamente no tienes la obligación de borrarlo. Pero también hay una excepción. Y es que si la información a la que se direcciona es ilícita, sea el carácter que sea, puede ser ilícita porque sea falso o puede ser ilícita, que también no se plantea problema, porque se esté enlazando a una página web donde hay contenido que está protegido por los derechos de propiedad intelectual y tú lo estás pirateando. En los casos de la propiedad intelectual no plantea problema. El problema se plantea en el caso de que se suponga que es un ejercicio del derecho a la información. ¿Qué ocurre? Pero si el contenido es ilícito, por el motivo que sea, según la ley, el proveedor de servicio, el motor del operador, tendría que actuar con la diligencia debida y utilizar el enlace correspondiente. Con lo cual, al margen de cualquier otra cosa, si hay una información que es ilícita porque no es veraz y por tanto no está protegida, el proveedor de servicio tendría que inutilizar ese enlace, conforme a la ley de servicio de la sociedad de la información. Si no es ilícita, sino que es lícita, pues entonces no se encontraría con ese problema. ¿Cuándo es lícita? Bueno, pues cuando esa información sea veraz, esté protegida por el derecho a la información, esté publicada en un boletín oficial o esté en un medio de comunicación, pero nosotros ya hemos visto que no todo es medio de comunicación. Bueno, pues respecto a este tema, bueno, se ha pronunciado recientemente el Tribunal Europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues en cierto modo con una línea similar, o por lo menos a mí cuando la ley me parecía similar a lo que ellos van comentando. El problema se planteaba ya hace tiempo porque el caso concreto era de un particular. A principios de 1998, en el diario de La Vanguardia, publicaba en su edición impresa y en la digital dos anuncios relativos a las subastas de inmuebles, donde se relacionaba con un embargo que se le había producido. En 2009, ¿vale? casi 10 años después, la persona embargada, bueno, pues entra en internet y descubre que sigue apareciendo pues, esa información. Esa información está publicada en un boletín oficial, o sea, La Vanguardia, cuando coge el dato, lo coge de un boletín oficial, que es una fuente accesible. Bien. Con lo cual, ahí en principio podría plantearse sesión, tú te opones, pero es una fuente accesible y no hay problema. ¿Qué ocurre? Acabo ya. Si se dirige, cuando La Vanguardia le dice que no, se dirige a Google, que era donde aparece localizado. Google le dice que ellos no pueden hacer nada. Primero porque no controlan esa información, no tienen sede en España y no se puede hacer nada. Que eso no es, y además alega que están amparados en el ejercicio del derecho de información del artículo 20. Ante esto, bueno, pues este particular acude a la Agencia de Protección de Datos y le da la razón. La Agencia de Protección de Datos, diciendo que La Vanguardia efectivamente no tendría por qué suprimir los datos porque habían sido cogidos de un boletín oficial y estaría dentro de la excepción. En el supuesto de Google no es así. ¿Por qué? Porque en el supuesto de Google hay un tratamiento de los datos al margen del otro que permite esa búsqueda y además, bueno, aunque no se pronuncie de esa manera, bueno, entiendo que no está protegido por el derecho a la información, por tanto, porque no es un medio de comunicación y por tanto tampoco se daría la excepción. Y sanciona a Google. Google recurre ante la Audiencia Nacional plantea bueno, pues la cuestión ante el Tribunal Europeo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El abogado de la Unión Europea, en un primer informe, bueno, pues entiende, conforme al razonamiento que yo también os he venido haciendo, que en principio el prestador, al margen de que podía estar sujeto o no a la normativa española, que eso era otro tema que yo no estoy viendo aquí, el responsable del tratamiento de los datos, en principio, sobre la base de que esa información que había emitido era lícita, pues no tenía la obligación de retirarla. ¿Qué ocurre? Pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la sentencia del 13 de mayo, hace 2 días, dice que, resumiendo mucho, los buscadores son responsables del tratamiento de los datos, que era lo que había dicho la agencia, y por tanto se les podría solicitar la retirada de aquellos datos que, sin ser relevantes públicamente, por tanto, que no están amparados por el ejercicio de derecho a la información, puedan perjudicar a los particulares aun cuando sostengan una fuente lícita. En este caso la fuente era lícita, la habían cogido de la Vanguardia, que la había cogido de
Por tanto, la base de este argumento es que los buscadores no siempre están amparados por ese ejercicio del derecho a la información que ellos alegaban. No siempre. En algunas ocasiones a lo mejor sí, pero no siempre. Y además, que eso es lo relevante, les obliga a que, sobre esa base, el particular que ejercita su derecho de oposición, porque se puede aplicar la normativa española, ejercita su derecho de oposición, estaría, en este caso, reconocido por esos motivos que he dicho, pues que no se trata de una información que pueda estar amparada por la excepción de la Ley de Protección de Datos y, por tanto, están obligados a utilizar el enlace. ¿Problemas prácticos que plantea esto? Hombre, al particular, al ciudadano que ha planteado la demanda, ninguna, porque esos datos mañana seguro que ya no aparecen. Al resto, hombre, pues puede tener una complejidad técnica, pero que la complejidad técnica no significa que sea imposible. ¿De acuerdo? Lo importante es eso. A efectos de lo que yo, al margen de lo que digamos en el debate, a efectos de poder entender y de regular, en cierto medio Internet, es sobre la base de cada no solo la aplicación de la legislación española, sino de derechos y de principios que son internacionales y que están reconocidos de manera internacional. Es decir, la posibilidad de decir que Google no puede emitir esos datos porque esa información no es veraz o no es noticiable, ese ejercicio de derecho de información. Y igual la ley que apliquemos, o de qué estado apliquemos, porque el derecho de información es el mismo en todo sitio, con lo cual sería un poquito, un pasito más allá para poder conseguir una regulación en estos ámbitos que, bueno, pues que por lo menos en ámbito de utopía pudiera ser efectiva. La práctica seguro que nos dicen que no. Y con esto abro el debate. Bien, muchas gracias, Noel, por esa explicación técnica. Agradezco a los ponentes que se hayan ajustado perfectamente a los tiempos, porque así tenemos la posibilidad de realizar un pequeño debate si surgen cuestiones, tanto desde el público como interpelando entre vosotros mismos. Así que, adelante. Sí. Yo quería preguntarle a María Isabel si esas empresas consiguen borrarte, al fin y al cabo están ejerciendo un derecho al olvido, ¿no? Sí. ¿Y eso es legal? ¿Lo hacen por medio legal? Sí, sí. ¿Y por qué solo a base de dinero? Claro, lo hacen por medio legal, lo que pasa es que ellos, las empresas tampoco profundizan mucho. Yo las vi, me llamó la atención, las empresas lo que hacen es que, utilizando, son técnicos, son ingenieros, pues consiguen, no sé muy bien cómo, entrar en los buscadores, igual que hay unas vías para poder aparecer el primero en el buscador, pues hay unas vías para borrar esa huella, a base de dinero. Hombre, el ejercicio del derecho al olvido no es exactamente, porque el ejercicio del derecho al olvido, cuando lo reconoce la Ley de Protección de Datos, es el derecho de oponerse ante la empresa, ante quien esté haciendo tratamiento de tus datos, oponerse jurídicamente a ese tratamiento. Estas empresas no lo hacen así, es una técnica de ingeniería a través de la que lo hacen. A efectos prácticos, pues al particular le puede funcionar, pero eso no significa que el buscador en concreto no pueda volver a procesar los datos. No sé muy bien cómo funciona, pero sí sé que existe. O sea, que lo que sé es que técnicamente se puede hacer. Lo único que me asegura es que técnicamente se puede hacer, pero no es la vía, no es la vía adecuada. Por lo menos no es la vía jurídica propia. Bueno, estoy viendo aquí el cartel del Congreso y un poquito al hilo de la oportunidad que también supone para los jóvenes de nuevas tecnologías, y hablando precisamente del tipo de empresas que aprovechan nuevas tecnologías como las que utilizan el derecho al olvido. Se me ocurre que dentro de esas dificultades que tienen las administraciones y los estados para ejercer una legislación fuerte, o por lo menos que pueda imponer unas responsabilidades o pueda restituir unos derechos o imponer unas obligaciones a las grandes empresas de Internet, también puede ser una oportunidad de emprendedores en las nuevas tecnologías. Quiero decir, nosotros seccionamos Internet por nuestras fronteras físicas, ¿no?, de los estados, incluso de las ciudades, incluso en la jurisdicción por demarcaciones territoriales, ¿no?, por los partidos judiciales. Y tenemos una serie de rigideces a la hora de colaborar con la administración de otros países, incluso hay que reconocerlo dentro de la Unión Europea. Pero los conflictos entre los cibernautas son a nivel global. Es decir, yo vivo todos los días delitos que se cometen desde Francia, desde Nigeria, y no son siempre los fraudes, pueden ser un robo de fotografía de una red social o puede ser muchas cosas. Quizás si tiráramos de los medios que existen
dentro de la legislación y dentro de la residencia de administración no llegaríamos a ningún lado en esa solución de conflictos. Pero quizás es la gran oportunidad para emprendedores en el ámbito de las nuevas tecnologías que aprovechen quizás esas deficiencias del sistema todavía en Internet para dar salida a esos problemas, ¿no? Por eso yo creo que quizás también estas empresas que se dedican a borrar pues están aprovechando también la tecnología de la manera que la sociedad o digamos las legislaciones y los estados no podemos abarcar, ¿no? No sé qué le parece. No. Sí, sí. Bueno, ahora. Bueno, yo creo que lo hemos dicho al principio, no podemos demonizar ni criminalizar Internet, entonces a partir de ahí cualquier oportunidad puede ser extraordinaria. En lo que se ha comentado de utilizarlo como suplir lo que sería una cooperación internacional, yo tengo mis ciertas dudas. ¿Por qué? Pero bueno, lo voy a explicar, quizá porque aquí la seguridad jurídica sea lo que primero me venga a la mente. La cooperación, por lo menos en materia de protección de datos, y ahí nos metemos, si se quieren, en el derecho al olvido, tenemos disposiciones para cooperar entre los estados y hacer el enforcement de la ley, hacer la aplicación, lograr la aplicación de la ley. Y yo creo que por ahí es por donde deben ir el camino. ¿Pero por qué? Porque es que si no, lo que a mí me va a surgir va a ser una falta de seguridad jurídica de quién me va a estar actuando en lugar de una institución pública. Bien, es una oportunidad. Hay 4 ingenieros estupendos que saben un montón y te ayudan y cooperan y te traen lo que no podemos traer las instituciones. Bien, pero ¿y si hacen algo más? ¿Y si van más allá? ¿Dónde me agarro? No sé, también estamos hablando de debate. Una de las cuestiones que se está planteando, no he dado tiempo a decirlo, la verdad es que tampoco era el objeto del Congreso, pero la legislación de la normativa de protección de datos está en revisión en la Unión Europea. Hay un reglamento propuesto por la Comisión que yo creía que no iba a salir y al final saldrá porque el Parlamento a última hora adoptó su posición, el Pleno del Parlamento, y por tanto ya está fijada y ahora le queda al Consejo, y ahí se hace hincapié en la cooperación internacional. Hay también en marcha una propuesta de reforma, de revisión del Convenio 108, el Convenio 108 del Convenio del Consejo de Europa en materia de protección de datos, que lleva 3 años también la revisión. Pero uno de los artículos o una de las versiones que yo leí del año pasado ya, evidentemente no de esta, también desarrollaba un artículo de cooperación entre las autoridades de protección de datos. Es cierto que lo estoy limitando a protección de datos. No sé si aquí a la hora de ver un ciberdelito de estafas o de las cartas nigerianas estas que envían, si no hay protección de datos, no entraría esa normativa, ¿no? Pero no sé, yo quizá me sienta más seguro con una cooperación institucional, pues evidentemente para aplicar la ley, para descubrir al malo, para juzgarlo y para llevarlo ante los tribunales que sea, ¿no? Pero bueno, no sé, ahí lo dejo abierto, es una opinión, así como a bote pronto, que la seguridad jurídica siempre se puede resentir. En estas materias, no sé, también teniendo, como yo creo que se sabe, está en tramitación, no sé, se ha aprobado ya, pero además está a punto de entrar en vigor una nueva ley de seguridad privada. En esa ley de seguridad privada, uno de los debates era el ámbito de actuación que se estaba dejando, que se ampliaba de la seguridad privada. Y ha sido objeto de debate, al final, la humanidad ha sido objeto de debate, hasta qué punto la seguridad privada puede hacer actuaciones que competen a las fuerzas y cuerpos de seguridad. O no, o es una colaboración y por tanto fomenta y nos refuerza en esa seguridad. No lo sé, yo mis dudas casi prefiero que las cuestiones de este tipo, que haya una cierta seguridad jurídica y que estén cubiertas por normativas, sobre todo cuando estamos hablando de delitos, de infracciones, de descubrir a malos, ¿no? Hombre, yo por ejemplo estaba pensando en un caso práctico, ¿no? Hace poco me vino un señor de origen sudamericano que trabajaba en España y con todo su ahorro, todo su ahorro lo tenía guardado y conoció una ciudadana también sudamericana, pero allí a través de una resolución. Bueno, lo embaucó de tal forma que acabó mandándole todos los ahorros prácticamente.
no recuerdo el país, pero es lo de... A mí se me planteaba, claro, evidentemente como persona que soy, aunque vea muchos casos, pero algunos te hieren más, ¿no? ¿Cómo ayudar a esta persona? Y reconozco que tenemos cierta rigidez a la hora de colaborar. Quiere decir, si yo cojo esa denuncia, la analizo, la mando a Interpol, procuro... Sabemos que hay un principio mínimo, un principio que rige todo esto y es el mínimo non curam praetor, quiere decir, con tontería no nos vamos a molestar entre los estados, no, aquí las cosas acordan. Y a mí se me ocurre, digo, bueno, este señor, si consiguiera que alguien le pusiera la denuncia en aquel país donde está la persona que la denuncia, quizás, fíjese, simplemente es una forma de colaborar entre ciudadanos. Alguien que montara una empresa de abogado o de denunciante profesional, ¿no? Que a mí me roban, por ejemplo, un caso también, los correos, todas las fotografías que he hecho, que me encanta la fotografía, estoy en la famosa, en Flickr, ¿no? Flickr, Sí. Y hay un perfil que me ha robado todas las fotografías, las pone como suyas. ¿Dónde está el perfil? En Suecia o en Noruega. Porque he encontrado su correo electrónico y... ¿Pero qué puedo hacer yo si Flickr dice que es un conflicto entre los dos? Vale, esto es un problema que tienen personas físicas, digamos, Sí. pequeños problemas. No se puede meter una estudiante universitaria en un problema de conflicto judicial y ahora que vaya colaboración internacional. Pero a lo mejor si un emprendedor montara una empresa de abogado, o que no fuera abogado, que se personara el nombre de esta chica en Noruega y pusiera su denuncia en Noruega, al día siguiente tendrían que identificar a la chica y la pondrían en presencia pública. Si por lo menos se aplicara el principio con España de que la denuncia la puede poner cualquiera persona que conozca el hecho delictivo. Por decir, una posibilidad de emprendedores o una posibilidad de cómo aprovechar esos huecos que dejamos las administraciones. Digamos. Yo quería traer a colación que respecto a la sentencia del 14 de mayo del 2014 de Google, ya el Consejo Constitucional francés ya se pronunció y ya condenó precisamente a Google. Y sin embargo, pues tampoco ha habido tanta colaboración entre Estados, porque en los dos, de alguna manera, Google ha sido condenado. Y eso fue hace reciente. Sí. Ahora le explico. 2013, ¿no? Ahora explico. Vamos, perdón. No sé si Sí, adelante. No, si no me quiero equivocar, usted se refiere a una sanción que le acaba de imponer hace un par de meses la autoridad francesa, la CNIL, a Google. ¿Qué? Era directamente el equivalente al Tribunal Constitucional. Es que yo, vamos a ver, era por la política de privacidad de Google. Vamos a ver, hace año y medio, un par de años y medio, cuando Google anunció que todos sus servicios o todos sus productos iban a intercambiarse los datos porque la política de privacidad es la misma para todos, y yo no he sido un experto, en el grupo de autoridades de protección de datos de la Unión Europea se formó una task force que estaba compuesta por, y todavía está compuesta porque sigue, por la autoridad holandesa, la autoridad alemana, la federal, creo que es la federal, sí, no de ningún estado federal, la autoridad francesa, la autoridad italiana, la autoridad británica y España. Después de reuniones, de escritos hacia Google, de vueltas, pues se han ido produciendo los fallos. El primero de ellos fue una toma de posición holandesa, que es su procedimiento, en el que ya se decía que Google infringía la normativa de protección de datos en cuanto a la privacidad. No sé dónde había quedado porque no le puedo dar más información, no sé. El segundo y la primera sanción económica, si no me quiero equivocar, fue la española, que le sancionó con 3 sanciones de 300.000 euros cada uno, que daba lugar a 900.000 euros de Google, y lo adelantó, aparte de recurrir, la que la ha recurrido a la Audiencia Nacional, las ha pagado. Otros suspenden y esperan a ver la decisión del tribunal. Después, si no me quiero equivocar, fue Francia. Fue Francia quien acabó su procedimiento, acabó el expediente y sancionó. Y sí que aquí, creo, era la CNIL, pero luego es ratificada, es la CNIL, pero luego la ratifica la comisión efectivamente francesa. Tiene que ver con una acción conjunta. El Reino Unido todavía no se ha pronunciado, Italia tampoco. Se supone que siguen trabajando y que lo harán. Y eso fue fruto de una cooperación que se ha realizado, aunque luego aplicando la normativa doméstica nacional de cada país.
fue por la política de privacidad de Google y hasta donde yo sé, y Julio, pues la resolución administrativa española está ahí, está recurrida, está abonada la sanción, ¿verdad? Y habrá que esperar a lo que diga el tribunal. Pero aquí es la política de privacidad de todos los productos que Google ofrecía, que de alguna manera, siendo un poco, los agrupó y dijo, todos son iguales. Y la política de privacidad va al pato, y lo que usted me ponga en Gmail va a Google Plus, y lo de Google Plus, etcétera, entonces lo comparto todo. Yo, en la parte, vamos, lo que pasa es que también es la parte nuestra, la resolución está colgada en la página de la Agencia Española de Protección de Datos. Ya les adelanto, es una resolución de 140 páginas, la resolución. Y yo tenía también, yo creo que tenía también acceso, y si no la tenemos, probablemente hay algún enlace en la página española a la resolución francesa. Pero la colaboración aquí no deja de ser hasta donde llega, y en esta materia. Lo que decía antes mi compañero, yo no sé si primero podría ser, ¿no? Segundo, claro, va a depender de cómo puedan funcionar esas denuncias. Si es posible que una persona denuncie aquí en España por otro que le haya dado un poder, por ejemplo, un americano, le han robado las tarjetas aquí, por ejemplo, lo han robado, pero se tiene que ir porque tiene un avión ya y se va a su país y se va a su casa en el estado de Nueva York. Pero tiene que poner una denuncia y puede dar un poder, otorgar poderes a alguien en España para que en su nombre ponga una denuncia y sea investigada por la policía. Ni siquiera tendría que dar poder. Y ni siquiera porque denuncia un hecho. Y denuncia un hecho, cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho delictivo que se ha constituido delito público puede ir por y tiene la obligación de denunciarlo. Tiene más los funcionarios, en fin, pero sí puede denunciarlo, tiene obligación de denunciarlo. Y si esa política, que no es de hecho comparado, es parecido a lo que más ha estado por lo menos en la Unión Europea, ¿por qué no formar una red de personas que casi profesionalmente se dediquen a ayudar en estos conflictos denunciando en aquel país donde se comete, en vez de aquel país donde está la víctima, con lo que tiene que arrastrar toda la problemática de colaboraciones y cosas? Yo estoy un poco de acuerdo en que es uno de los problemas y perdonadme, para acabar, en la propuesta, una de las propuestas que hay en el futuro reglamento que se está tramitando en materia de protección de datos y al cual hemos elevado nuestras observaciones y nuestras críticas más agudas, si podemos, es que establecía un procedimiento de ventanilla única. En materia de protección de datos hay denuncias de sanciones cuando se infringe la ley. Entonces lo que se pretende es facilitar el régimen en los 28 países. Entonces establecer una ventanilla. Entonces, una multinacional ha tratado mal mis datos y la ventanilla única es en Grecia. Se ha elegido Grecia. Entonces, aunque te haya infringido, quien haya violado sean tus datos desde España, tienes que ir ante la autoridad griega. Si la autoridad griega no te da razón, ante los tribunales griegos, y eso en la práctica, y los que trabajan aquí, eso es una indefensión, porque ni conoces la lengua, ni te puedes acercar a los tribunales, y ahí se está modulando, pero en principio, tal y como estaba configurado, la situación a la que llegaba era al final la de una indefensión, porque si tú tenías que luchar contra Google en Irlanda, bueno, eso que es en Irlanda en inglés, pero tienes que luchar en Lituania y en lituano ante los tribunales, pues va a ser imposible. Bueno, y eso podría ser un ejemplo, sí, pero bueno, estamos hablando de denuncias. Yo lo que más me temía es que determinadas actuaciones que pudieran ser públicas, hay en este caso, bueno. Buscando oportunidades. Hablando de Lituania, precisamente hay una red social, Ask, que también además de un buscador, también una red social, que está, hoy me entero que estaba en Lituania, y he pedido información a Ask sobre un ciberacoso. Me ha pedido que lo transmita a través de del Euroteatro. Bueno, me ha dado la información, todavía tenía que estudiar de todo, pero no nada. Quizá también hay un problema, y esto podemos rozar con la protección de datos. Nosotros tenemos la Policía Nacional y la Guardia Civil, la Fuerza de Posibilidad, tenemos unas obligaciones, evidentemente, y una ventaja respecto a la ley de protección de datos, artículo 20, en fin. Pero, ¿qué sucede si...? Bueno, en realidad está sucediendo esto. Las grandes plataformas digitales colaboran, necesitan más movimientos, normalmente solicitan movimiento judicial, comisión rogatoria, en fin, aunque te da facilidades luego para tramitarla, ¿no? Pero hay una vertiente en los prestadores de servicios a través de internet, ¿no? Los proveedores, no la plataforma, digo, el que tiene una página web que vende bicicletas. Yo estoy notando en los años que llevo una cierta tendencia a nivel internacional de colaboración inmediata.
a veces incluso puede ser que alguien me dé desde Irlanda una información que conforme a la Ley de Protección de Datos española no me tendría que haber dado. Entonces aquí estamos en una serie de conflictos. Lo que ocurre es que no sé pasa si alguien te me denunciará. pasa poco, me pasa poco. Sí, alguien denunciará. Sí. Hay alguna pregunta más a fondo y no sé si Mabel también quiere aportar algo. Sí, bueno, primero felicitar a los tres ponentes por este rato y tenía como más que una pregunta o un comentario para cada uno de los tres. Primero respecto a los representantes de la Agencia de Protección de Datos, preguntarles si los documentos, los materiales didácticos dirigidos al alumnado, dirigidos al profesorado y a familias, ¿no? Si no he entendido mal, si están validados por la educación. Es una pregunta, a veces las diferentes agencias tienden, o diferentes departamentos tienden a sacar materiales a motorollo y luego te das cuenta de que es difícilmente aplicable a la realidad del aula y difícilmente aplicable a los tiempos, ritmos, incluso a los propios contenidos que el alumnado ya está trabajando en el aula. Por seguir con mis... Luego, si respondes por luego. Has comentado el tema de Twenty, ¿no? Y has hecho una claramente comparativa, por lo menos. Yo tengo también respecto a hacer una pregunta. Es decir, a mí personalmente me parece a nivel de privacidad, sí que creo que públicamente tiene un lado de imagen importante sobre la privacidad de uso. Creo que en la práctica es idéntica a cualquier otra red social. Sí que creo que Twenty colabora muchísimo con órganos oficiales, con policía, y que es facilitador en parte porque es una empresa española y tiene su presencia en España y tiene que asumir ciertas leyes que otros no tienen por qué. Sin embargo, creo que es una red social que en breve morirá porque ya no da a los jóvenes ese matiz de inmediatez que buscan. Antes hablabais de Twitter, hablamos de otro tipo de redes sociales, ¿no? Entonces, yo creo que Twenty, para mí, únicamente es un lado de imagen respecto al tema de privacidad, para diferenciarse respecto a las demás, pero que realmente no tiene una utilidad real porque su totalidad de usuarios ha bajado de una manera drástica, o sea, exageradamente drástica. Y luego, a la tercera ponente, a Mabel López, ¿verdad? Has dado una definición de los medios de comunicación y hablabas de veracidad, hablabas de que la definición legal, me refiero, es decir, dentro del marco legal yo entiendo tu exposición, pero dentro de la realidad, es decir, el usuario realmente busca en internet lo que no tiene en el medio de comunicación real, ¿no? Por tanto, yo sí que creo que en un periodo no muy largo de plazo habrá un reajuste legal respecto a lo que tenemos en un medio de comunicación, porque si hablamos de veracidad, de inmediatez, no sé cómo explicarte. Esto que voy a televisión para valorar la veracidad de lo que dicen ciertos medios de comunicación o de la inmediatez de las noticias, ¿no? ¿Crees que puede ser que haya una reflexión respecto a ese planteamiento legal de la definición? No, el planteamiento está ahí, sí. La actual ley de comunicación visual acoge muchos supuestos de Internet a lo que se llama medio de comunicación. Lo que yo quería decir es que el carácter preferente del derecho a la información, que también en los medios tradicionales se plantea el problema, que para que el carácter preferente del derecho a la información sobre cualquiera de los límites, entre ellos el derecho a la no legitimidad, etcétera, prevalezca, es decir, prevalezca el derecho a la información sobre esos límites, es necesario que el derecho a la información se ejerza no ya conforme a la legislación, sino conforme a lo que la Constitución dice, y es que la información tiene que ser veraz y noticiable. En los medios tradicionales tampoco se da, habrá que ir caso por caso a analizarlo. En el caso de Internet hay supuestos en los que es muy claro que no se trata de un medio de comunicación y por tanto ni siquiera nos planteamos si esa información es veraz o no, porque directamente no se aplica. De hecho, hay muchísimos casos de noticias que salen en blogs en Internet, claro, o en páginas, que luego de repente aparece un medio de comunicación, claro, como si fuera, fíjate, yo antes lo he dicho, yo soy de Bilbao, y hace poco el medio de comunicación ahí ha sacado un vídeo de un usuario del campo de Atleti de Bilbao, ahí en Samamés, pues de un vídeo de un usuario que ha colgado en su blog, que sale en la página de marca como si fuese un vídeo de marca. O sea, ¿hasta qué punto estamos...? No, por eso digo que hay supuestos en los que está muy claro. Yo lo he dicho, en el caso de un blog o una web es discutible. Habrá que ir caso por caso para ver si prevalece el derecho a la información o no, y analizar ese caso concreto. Si en ese caso concreto esa información es veraz, etcétera, pues prevalecerá.
y si no, no. Pero lo que no se puede dar por hecho que porque sea Internet y sea una fuente de información, prevalece siempre el derecho de información, es lo que yo quería decir. Vamos a ver, hemos trabajado para hacer ese material con el INTEF. Hemos trabajado con el INTEF, de hecho las estadísticas las saco del INTEF porque tienen un contador que no tiene cookies y como nosotros también somos competentes en cookies y no podemos tener, tenemos que ser los más elegantes, no tenemos ninguna cookie en nuestra web, entonces nos los dan ellos y hemos trabajado con ellos. Sí que me gustaría saber, y para eso está el canal joven, si están a disposición evidentemente de todos, si se utiliza en alguna escuela y hay dificultades, si no se ajustan a los tiempos, si los contenidos estaban trabajados con INTEF, estaba trabajado también con la Brigada de Investigación Tecnológica, en ese momento también compartido. Pero yo estaría, y la agencia estaría encantada de conocer si, pues mira, es obsoleto, o hay que evolucionar, o no se ajusta, o yo creo que hemos intentado. La agencia vasca sí que tiene materiales del estilo. Sí, con la agencia vasca. Y sí que hace de vez en cuando programas de feedback, ¿no? En centros educativos, para ver si realmente son o no. Sí. Yo aquí, hombre, llega un momento en el que te acaba comiendo todo el tiempo de ver cómo se desarrolla también, ¿no? Tenemos el material, pero ¿qué vamos a hacer? Se queda ahí, desarrollamos más, vamos a acatar, hacer qué es lo que ha pasado, qué feedback, y en la medida en que alguien lo use, algunas veces, algunos comentarios tenemos, y nos ponga, tenemos canal joven o el canal ordinario, pues mire, he usado su material y me parece que no se ajusta porque los ejercicios o que las actividades para el aula no se pueden llevar a cabo. Trabajamos con una pedagoga también, externa, INTEF, y bueno, estaríamos encantados. Sí me gustaría saberlo, sí. Yo, si no te importa, voy a intervenir también en tu pregunta. Verás, te explico. Yo estoy dando en los últimos años con charlas en los padres, en todos los centros educativos, nada, principalmente institutos, solo a los padres, no me atrevo con los niños, ¿eh? Ya hay unos compañeros, porque hay un departamento que es el plan director, el Departamento de Participación Ciudadana, es un departamento de la policía dedicado nada más que a participar, por eso, en la convivencia de los centros educativos, en la ayuda al mayor, el tema de, bueno, varios temas. Entonces hay policías que su trabajo es todos los días centro educativo a dar charlas sobre riesgos de Internet. Bien, para mí me manda para los padres. ¿Qué sucede? Yo busco material. Y busco en Inteco, y busco por todas partes, busco en muchas páginas de asociaciones privadas, fundaciones. Y es verdad, falta una unidad de acción. Quiero decir, yo veo contenido, a veces, por ejemplo, ¿cuál es la edad buena para que un niño empiece Internet? He visto de todo. Para mi punto de vista, últimamente hay una vertiente que dice, cuanto antes mejor. ¿Por qué? Porque el niño, interactuando en Internet junto con su padre o su madre, interioriza más la presencia del padre o de la madre en todo el proceso educativo. Quiero decir, si un niño a los 14 años el padre se le quiere poner delante del ordenador cuando lleva el niño 7 años solo, no va a conseguir nada, ¿no? Por ese tipo de detalles. No estaría mal que hubiese en la administración pública un organismo específico que controla todo ese hilo conductor y que lo dirigiera de la forma... Por continuar, la conversación. Antes de hablar de Twenty, los que conocéis la agenda digital para España, fruto de la agenda digital para Europa, una de las líneas de actuación es esta, la de coordinar. Lo está coordinando en red.es, que como sabéis pertenece al Ministerio de Industria, y ya deberíamos haber tenido la segunda reunión. Una de las actuaciones es aglutinar todo el material. En ese grupo de trabajo por red.es ha convocado esta policía, está Guardia Civil, está Inteco, la propia red.es, está la SETSI, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, estamos nosotros, la agencia, está Educación, la Dirección General de quien depende del INTEF, está Educación. Está también del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales la Dirección General de Familia y Servicios Sociales, y hicimos unos grupos de trabajo allá en el mes de noviembre. Uno de los objetivos era coordinar y aprovechar sinergias, ¿sí? Pero la segunda reunión era para marzo y no nos han convocado. Pues qué bonito sería que el año que viene, cuando fuera a dar mi charla, no tuviera que preparar yo los contenidos nuevamente, habiendo profesionales muy experimentados en esto, que lo podrían preparar y colgar en una página, por ejemplo, en Inteco.
charla para padres, riesgos de internet, edad entre 14 y 16. Entonces, yo bajármela, estudiármela y darla mucho mejor seguramente de la que yo preparo. Un matiz, si no, el tema de Twenty, ¿no? Ahí vamos a entrar en un tema que, bueno, esto puede ser para un congreso. Privacidad y anonimato. Yo digo, como padre, ¿a mí qué me gustaría? ¿Qué red social sería la que yo quisiera que mi hijo estuviera? Primero, muy sencillo, una cosa es la privacidad, otra el anonimato. Una red social que supiera quién soy yo, que yo firmara un contrato con ellos, que mi hijo gestionara su perfil, pero que como saben que soy yo, también supieran quiénes son todos los que intervienen en esa red social, interactuar. Y que hiciera controles periódicos, una vez cada X meses, a ver si esta persona sigue siendo quien dice él. Y ya por lo menos tenemos controlado a quién interactúa en esa red social. Y por otro lado, la privacidad. Pero la privacidad en Twenty depende de lo que hagan los chiquillos luego con ella. Yo, si mi hija en el futuro entra en Twenty, que podría ser la primera plataforma, si todavía existe, como tú dices, que es probable que tenga razón en eso, pues yo pretendería que solo estuvieran aquellos 4 o 5 amigos con los que tienen vida social en la vida offline, digamos, y que el diario también. Lo que pasa es que, claro, si se descuida ese matiz, efectivamente los niños abren su privacidad, entran los amigos de los amigos y tal, efectivamente. Pero es que, partiendo de la base, que un porcentaje seguro muy alto de los perfiles de Twenty son falsos, son creados con nombre falso, que eso no puede ir en Internet. Pero porque desde el principio de los orígenes de Internet, digamos, el anonimato es ventajoso para grandes empresas, por controlar la, digamos, responsabilidad, la autoría de los hechos sale carísimo. Imagínate que Twitter tuviera que identificar a todos sus usuarios. Eso supone un coste para ellos que tendríamos que pagar, en otras palabras. Y es lo que parece que desde el principio se montó así, ¿no? El gran beneficio es el anonimato. Pues a mí me enseñaron de niño que tenía que responder de mi acto. ¿No? No sé, bueno, perdonad, a lo mejor ya estamos derivando. Bueno, a mí me parece muy interesante el debate. No sé si queréis comentar alguna cosa más o queréis continuar. Como estamos poquito, ahora se puede, digamos, ya cada uno puede hablar entre vosotros si queréis alguna cosa más, porque ya es tarde. La jornada también ha sido exhaustiva y mañana también tenemos una jornada por delante bastante ambiciosa. Entonces, yo creo que si no hay más preguntas, casi podríamos dejarlo aquí. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y gracias a los ponentes. Muchas gracias. Gracias por la asistencia. Debate intenso. Sí, hombre. No, pero la verdad es que no. Hablando de hasta los colegios, cuando nos juntamos 10, nos juntamos en Casa Gabondo. Muchísimas gracias. Es un tema con mucha Que tengo una cosilla para vosotros. Vale. No,